Qué bendición que aceptaron la invitación de venir a Casa de Luz. ¿Cuántos vienen por primera vez? Nada más quiero ver sus manos levantadas una vez más. Una vez más, bienvenidos. Gracias por aceptar la invitación. Claro que sí. También quiero agradecerle a los que nos ven por la página de internet, por allá, así. Y las redes sociales. Gracias también por pensar en nosotros, por escuchar las enseñanzas, por enterarse, porque saben que cada vez que publican algo de lo que ocurre en Casa de Luz, nos llegan por ahí correos, llamadas. ¿Cómo nos encantaría poder llegar allá? Muchos viven en otros estados, en otros países, así que siempre sonría porque puede ser que su foto aparezca por las redes sociales. Gracias una vez más por estar aquí. Vamos hoy a estudiar la palabra de Dios como nos encanta hacerlo aquí en Casa de Luz. Vamos a estar en Nehemías capítulo 6. Si usted no trajo su Biblia, levante su mano y le prestamos una con mucho cariño. Nada más levante su mano, no se preocupe, está en la iglesia. Este es el mejor lugar para sentirnos cómodos, seguros, tranquilos. Tengamos la palabra de Dios en Nehemías capítulo 6. Y si no sabe dónde está, nada más parte la Biblia por la mitad, le da un par de libritos a la izquierda y ahí se va a encontrar usted con Nehemías. La parte por la mitad ahí por los Salmos, 2 libros y llegamos a Nehemías. Nehemías capítulo 6. El título de hoy le he querido llamar Lidiando con las distracciones. Todos estamos propensos a ser distraídos y las distracciones nos pueden costar hasta la vida, ¿verdad? Especialmente si uno va manejando y va texteando. Ya empecé a pisar algunos callos por ahí. Y se puede cruzar alguien y podemos hasta quitarle la vida a una persona. Ahora sí, con toda seriedad, las distracciones nos pueden costar la vida. Muy interesantemente, hoy día vamos a ver distracciones, cómo sacarles la vuelta o cómo enfrentarlas. Porque de que nos vamos a encontrar con distracciones, nos la vamos a encontrar. Estamos en Nehemías, hemos estado hablando acerca de construcción. Nehemías capítulo 6, estamos trabajando en las murallas de Jerusalén. Desde que comenzó Nehemías hemos estado aprendiendo a que así como Jerusalén, cuyas paredes estaban destruidas y sus puertas quemadas por el fuego, así también nuestras vidas pueden necesitar el día de hoy ser reconstruidas. Pueden haber paredes, murallas que han quedado por el piso. Tal vez la muralla de la familia, tal vez la muralla de la salud, la muralla de las finanzas, las relaciones con los demás. Tal vez sean paredes que se han destruido y que necesitamos con la ayuda de Dios reconstruirlas. Por eso es que es importante el estudio de la palabra de Dios y de un libro como este de Nehemías, que es un libro de liderazgo dentro de la Biblia. Si usted no puede encontrar buenos libros como este que tengo por aquí, que se llama Pásame otro ladrillo, de Charles Swindoll, por ejemplo, muy buen libro. Tenemos el mejor de los libros aquí en la misma palabra de Dios, un libro de liderazgo como el de Nehemías. Así que estoy muy contento de que lo vamos a poder estudiar juntos. Algo que también quiero ser bastante puntual es que vamos a lidiar con distracciones, y ya que estamos en Nehemías capítulo 6, con distracciones que se deben a nuestros enemigos. Sí, usted y yo tenemos enemigos. Y tenemos por lo menos 3 enemigos en común. Y quiero traer este tema de una vez antes de entrar a Nehemías, porque en Nehemías capítulo 6 vamos a encontrar cómo Nehemías enfrenta a los enemigos de su época. Y vamos a aprender cómo nosotros podemos enfrentar a nuestros enemigos el día de hoy. Tenemos 3 que nos enseña la palabra de Dios. El primero, el mundo. Con su variado y confuso sistema de valores y ética. A lo blanco se le dice negro, a lo negro se le dice blanco. Ya se ha legalizado en muchos lugares el asesinato de bebés. Ya se ha legalizado el uso de la marihuana, que está confundiendo a nuestros jóvenes. Hay un país donde se está legalizando el que un hombre adulto se case con niñas de 9 años para arriba. Con eso se está legalizando un abuso a un menor de edad. Con eso también se está dando una salida fácil si te quieres divorciar. El mundo puede estar de cabeza y a ese mundo el Señor en su palabra nos dice en 1 Juan 2:15, no debemos de amar. A la gente, no estamos hablando de la gente, Dios quiere que amemos a la gente, pero quiere que no amemos el sistema
que está corrompiéndose de esta forma donde a lo bueno se le dice malo, a lo malo se le dice bueno, y confusos sistemas de valores que van en contra de lo que es claro en la palabra de Dios y lo que es voluntad de Dios, nuestro Señor y Creador. El primer enemigo es el mundo con su sistema de valores confuso. El segundo enemigo, no tenemos que irnos tan lejos, es nuestra carne, somos nosotros mismos. Tenemos que tomar responsabilidad de esto, porque nuestras pasiones y deseos desordenados que quieren ir en contra de la voluntad de Dios son también nuestros enemigos. Lo que es la fornicación, la impureza, la avaricia, estas cosas moran en nosotros. Y la palabra de Dios nos enseña en Gálatas 5:24 que crucifiquemos nuestra carne con sus pasiones y deseos desordenados, aquellos que van en contra de la voluntad de Dios. Nuestra carne puede ir en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que el Señor Jesús dijo que todo el que quería venir a Él o en pos de Él, seguirle, debía negarse a sí mismo, dejar a un lado su orgullo, negarse a sí mismo, tomar su cruz para que te crucifiques tú mismo allí, crucifiques tu orgullo, tu avaricia, tu yoísmo, mi yoísmo, lo crucifiquemos ahí todos los días y le sigamos. Ese es el costo de seguir a Cristo. Entonces el segundo enemigo que tenemos es nuestra propia carne cuando quiere ir en contra de la voluntad de Dios. Y el tercero es el mentiroso y padre de mentira. Es el Satanás, es el diablo, del cual nos habla la palabra de Dios. Él también es uno de nuestros enemigos. Él está en contra de lo que tú y yo queremos hacer el día de hoy para que Dios complete su obra en nosotros. Dice la palabra de Dios, y Él estuvo desde el comienzo, si nos podemos acordar, desde Adán y Eva a través de esa serpiente, tentándoles. Y hasta el día de hoy dice la palabra que está como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. El Señor Jesús también nos dijo acerca de Él. Dijo que Él vino para matar, hurtar y destruir. Pero, dijo el Señor Jesús, yo he venido, el Señor Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Yo no sé cuántos de ustedes quieren esto, yo creo que todos. Queremos vida y vida en abundancia, queremos vida con propósito. ¿Verdad que sí? Tal vez algunos de nosotros vengan hoy y no estén seguros de decirle sí a una pregunta como esta. Qué bueno que estás en medio nuestro, porque es la voluntad de Dios que vivas una vida con propósito, una vida abundante, una vida tomada de la mano de Dios, porque con su ayuda, solo con su ayuda, vamos a poder vencer estos tres enemigos. Dice también la palabra de Dios que Él ha vencido y que mayor es el que está en nosotros que el que está allá afuera en el mundo. El día de hoy tú debes de salir por estas puertas convencido de que el que está en ti es Jesucristo, como tu Señor y como tu Salvador, porque Él ha vencido y te va a ayudar a vencer tanto a los enemigos como el mundo, como nuestra carne y como el mentiroso y padre de mentira, una vez que salgamos de aquí, allá afuera. Entonces, teniendo esto presente, vamos a encontrarnos con un Nehemías que se encuentra con enemigos. Vamos a saber cómo esquivarlos, darles la vuelta o cómo enfrentarlos directamente. Y vamos a comenzar con una oración, si les parece. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que nos guíes a toda verdad. Tu palabra es verdad. Jesucristo es el camino, Él es la vida y Él es la verdad. Y es en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que te pedimos que nos guíes a través de este estudio de tu palabra en un día como hoy. Amén. Amén. Una de las cosas que recordaba es que hace como un año aprendí que los buenos comunicadores hablan cortito, al grano y se sientan rápido. Entonces yo me voy a sentar rápido porque esa parte sí me la sé muy bien. Okay. Muy bien, vamos a estar en Nehemías capítulo 6 y vamos a el verso 1. Donde vamos a encontrar la primera I. Si usted ve en el lugar de notas, ahí va a encontrar espacio para que ponga qué significa la primera I. La primera táctica que nuestros enemigos el día de hoy van a querer usar en contra nuestra.
La primera que encontramos aquí en Nehemías capítulo 6, verso 1 es la intriga. Dice lo siguiente, verso 1. Y cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem, estos tres enemigos del norte, del este y del sur, y los demás de nuestros enemigos, probablemente los de Asdod que estaban del otro lado, estaban completamente rodeados Jerusalén. Cuando ellos oyeron que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. ¿Qué quiere decir? Que ya estaba a punto de terminarse la obra de construcción de estas murallas. Acordémonos que estas murallas estuvieron destruidas por más de 100 años. Y Nehemías está mirando la meta, como cuando usted y yo corremos, o hemos visto correr carreras, ¿verdad? Donde vemos que ya la meta está a la vuelta de la esquina. Nehemías ya está a punto de llegar allí, pero como ya hemos aprendido en ocasiones anteriores, cuando Dios trabaja, los enemigos de Dios también trabajan. Y aquí están estos enemigos de Nehemías tratando de hacer un último intento por detener la obra que Dios estaba haciendo a través de él y de sus compañeros. Verso 2 dice lo siguiente: Sanbalat y Gesem, los del norte y los del sur, enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Antes de entrar a este campo de Ono, que era una llanura muy bonita, ¿no? Un lugar pues muy... lo que querían era sacar a Nehemías para que vaya a reunirse a este lugar muy bonito, como para que descanse un poquito, y hacer las paces, ya que habían sido enemigos por un buen tiempo. Tal vez era como los políticos en este día, una vez que ya ven que está perdida las elecciones, empiezan a tener, ¿no? Ser más cordiales, corteses unos con otros. Una invitación así fue la que le hicieron a Nehemías para que vaya a este lugar de Ono. Y entonces, ¿qué ocurre? Mas ellos habían pensado hacerme mal. Me encanta cómo Nehemías interpreta rápidamente la intención de los enemigos. No era que quería hacer las paces. Ojo, cuidado. Cuando los enemigos de nuestras vidas de pronto se quieren volver nuestros amigos, mucho cuidado. Y así como este lugar se llama Ono, recordemos que a esas invitaciones hay que decirles o no. ¿Okay? Esa es la primera recomendación. Ante la intriga, ¿okay? Que es la acción o el plan malintencionado, preparado en secreto y con astucia para conseguir un fin negativo para tu vida y la mía, ante la intriga lo primero que hay que decir es o no. El versículo 3 dice: y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Me encanta. Primero Dios le da discernimiento, le da entendimiento a Nehemías de que no eran buenas las intenciones de estos enemigos. Ono quedaba a unos 3 días de camino. Entonces se pueden ustedes imaginar Nehemías diciéndole a todos los de la obra: hey, me voy por 3 días de camino, me quedo ahí un día y regreso en otros 3 días más. Nehemías estaba a punto, si hubiera aceptado la invitación, de irse por 7 días. La gente estaba en esos momentos, recordemos, con una mano en la espada y con la otra mano en el ladrillo. Una mano en la espada porque esperaban un ataque repentino. La mano en el ladrillo porque continuaba la reconstrucción. Ya solo faltaban las puertas, ¿verdad? Pero igual no podían despegarse de su meta y de su atención a dónde iba la construcción. Me encanta que él responde, primero dice a Ono o no, y dice: yo hago una gran obra. Nehemías reconocía con estas palabras de que esa obra que él estaba haciendo junto con sus compañeros de reconstruir estas murallas era nada más y nada menos que una obra de Dios. Tú y yo el día de hoy estamos llamados a reconstruir esas murallas como las que mencioné en un comienzo, porque es Dios el que nos llama a hacerlo. Dios quiere que reconstruyamos las murallas de nuestra vida, que nos aseguremos de tenerlas lo más bonitas y limpiecitas y pintaditas, remodeladas, como usted le quiera llamar. ¿Por qué? Porque es algo a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Padres, no tiremos la toalla con nuestros hijos.
no tiremos la toalla con ellos. El 18 de octubre vamos a estar teniendo una reunión después de nuestro servicio aquí, precisamente para hablar como padres de nuestros hijos y cómo poder animarnos a luchar en contra de los enemigos de ellos, nosotros como padres, las personas de mayor influencia para su vida, cómo luchar en contra de estas cosas que pueden hacerle mucho daño a nuestros hijos. Les quiero dar un ejemplo aquí que me preocupó porque el día de ayer precisamente llegó esta información a mis manos y dice, por ejemplo, de que nuestros hijos, los niños, de acuerdo a estas estadísticas, están sufriendo de demencia digital. ¿Qué significa esto? Que al estar tan pegados a los teléfonos, a las tabletas, a todo lo que es juegos y juegos de video, esto les está afectando en su calidad de sueño, les está haciendo más obesos y se están volviendo más agresivos, ¿no? Estudios que están reportando esto. ¿Qué hace uno? ¿Qué hago yo como padre al ver un reporte así? Pues digo, ok, vamos a tener que tener mayor control de lo que nuestros hijos, mis hijos, están viendo en casa o donde quiera que estén. Igual creo que ustedes, si son papás, si somos papás, esto es una área en la que no nos podemos distraer. Es nuestra responsabilidad poner controles que ayuden a nuestros hijos a crecer saludablemente. Entonces, verso 4 dice aquí, y enviaron a mí con el mismo asunto, ¿hasta cuántas veces? 4 veces. ¿Qué dijeron? La cuarta la vencida. Seguro que aquí el hombre nos hace caso, se doblega, etc. ¿Y qué hace Nehemías? Él responde de la misma manera. Tal vez usted y yo digamos, la respuesta de él fue muy seca, muy descortés, no importa. Cuando viene algo que quiere distraernos de la meta de nuestra vida, la meta de todo creyente de Jesús es ser como Cristo. En la medida en que Dios va creando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, en esa meta, en ese caminar, no podemos distraernos. Entonces, saben que quiero comentarles que hay distracciones que aparentemente son buenas. Por ejemplo, a mí, yo vivía adicto a CNN, a la televisión. En la televisión usted sabe, bueno, la televisión cualquiera puede decir es bueno o es malo, ¿verdad? Si la televisión solo nos diera cosas buenas, cosas que merecen nuestra atención, nuestra energía, pues sería fantástico, un fantástico recurso. Pero hay mucha basura en la televisión. Volviendo a mi ejemplo de CNN, yo no pienso que hay basura allí, pero el problema es que eso me estaba controlando la vida a mí. Yo quería estar informado de todo lo que ocurría alrededor del mundo, quería escuchar lo que dijo la persona, no quería que me cuenten, quería escuchar a los analistas, tomar nota, compartirlo a los demás. Entonces, ¿qué ocurría? Que por estar pegado a ver CNN cuando venía del trabajo, descuidaba a mi familia. ¿Y qué decir de fútbol? También me volví muy adicto al fútbol. Y el problema es no tanto pues verse un buen partido de fútbol con los amigos, ¿no? Y la familia y gritar gol, ¿no? O lo que sea, o llorar juntos, ¿no? Me ha tocado más llorar juntos que celebrar grandes victorias. Pero el problema no es verse un partido de fútbol, el problema es cuando tienes que verte 2 o 3, ¿no? Casi que a diario, ¿no? Entonces cuando ya eso empieza a controlar tu vida en vez de tú controlar la situación o la cosa, ya eso no está tan bien que digamos, ¿no? Y al enfocarnos a veces en 3 partidos de fútbol, pues descuidamos todo lo demás, ¿no? Pensamos que el mundo tuvo una pausa y nos quedamos conectados al televisor. Bueno, todo tiene su tiempo y mientras no nos controle, pues podemos seguir adelante. Pero a veces las distracciones de la vida pueden ser así, donde no sabemos si es bueno o si es malo, ¿no? Entonces, tengamos cuidado porque nos pueden distraer. La intriga. En este caso, un plan que se diseñó en oculto para traer abajo a Nehemías, quien estaba a punto ya de terminar la obra, él y los demás. Respondió de la misma manera. No hay que hacernos complicaciones, hay que responder de la misma manera. La segunda cosa que encontramos, la segunda táctica de los enemigos de Nehemías, que también van a ser usadas en nuestra contra, se llama la implicación. La primera es la intriga, la segunda es la implicación. Usted puede poner ahí, segundo punto, la I, implicación.
Implicación significa la participación en un asunto especialmente de delito. ¿Ok? Y vamos a leer qué es lo que quisieron hacer. Entonces, dice el verso 5, Sanballat envió a su criado, a su mensajero, a su siervo, a su trabajador, para decir lo mismo. ¿Por qué dijo? Quinta vez. La quinta es la vencida. Ahora sí dijeron. Con una carta abierta en su mano. Carta abierta en la mano era un insulto a este punto. Carta abierta era como que usted envíe un correo electrónico a todos los que tiene usted en la lista y les diga a todos lo mismo. Era como enviar un texto a todos sus contactos y decirles, esta es la situación acerca de Nehemías. Y fíjense lo que decía este texto, esta carta abierta, en la cual estaba escrito verso 6. Se ha oído entre las naciones, y Gesmú lo dice, Gesem, un testigo, que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso edifican el muro con la mira, con la meta, según estas palabras, de que tú seas el rey. El verso 7 continúa la implicación. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Otra invitación a Nehemías a que venga, ¿verdad? Que venga. ¿Qué podía pasarle a Nehemías si aceptaba estas invitaciones? Lo podían secuestrar, lo podrían matar, la obra se podía terminar. Los enemigos lo sabían muy bien. Pero en esta parte tratan de implicar a Nehemías, tratan de decirle algo que ya le habían dicho en el pasado, en Nehemías capítulo 2, verso 19, le habían dicho, tú estás haciendo esto porque quieres ser rey. ¿Cuál era el problema con esto? Esto podía traer temor a Nehemías, inseguridad en ese momento en su liderazgo. ¿Por qué? Porque si ese rumor que era lo que estaba corriendo, ya era una carta abierta, ya varias personas habían visto esto, habían escuchado, si ese rumor continuaba, probablemente llegaría a los oídos de Artajerjes, el rey más poderoso de la tierra en ese momento. Y el rey se podría preocupar y traer abajo y decirle, Nehemías, vente para acá, ¿qué estás haciendo? ¿Te vas a rebelar contra mí? O sea, Nehemías se pudo perder el sueño, pudo preocuparse muchísimo, comenzaron los rumores. No sé si te ha pasado o nos ha pasado donde alguien dice algo de nosotros que no es cierto. Hasta ponen testigos. Le pusieron Gasmú, ¿verdad? A Gesem, le cambiaron de nombre ahí un poco, pero es el mismo, como para decir, hay un testigo que te ha escuchado decir esto. Rumores. Si te ha pasado, al mismo Señor Jesús también le pasó, ¿no? Antes de su crucifixión pusieron testigos delante de las autoridades allí que hasta se contradijeron en su testimonio, pero la meta de ellos era crucificarle. Me ha pasado, nos ha pasado a todos nosotros y nos va a pasar que nos quieren implicar en algo que no es cierto. Miremos lo que responde Nehemías. Entonces, dice el verso 8, envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón lo inventas. Aprendamos esto. Ante la mentira, decir la verdad. Y ser bien directos, duro y directo. Nehemías, con una mano en la espada y con la otra mano en el ladrillo, construyendo, no se iba a detener. Declaró la verdad. No entró en el dime que te diré, que yo no fui, fue teté, pega la pega. No. Él fue directo. Voy a declarar la verdad ante la mentira. Me encanta, porque Nehemías tenía la convicción de que mientras él cuidaba su relación con Dios, Dios cuidaría su reputación. Esa misma convicción la podemos tener tú y yo el día de hoy. Ante las mentiras que otras personas o otras, incluso hasta pensamientos, vienen a nuestra mente que son mentira, declarar la verdad. Si el día de hoy tú sientes que no vales nada, Dios dio lo mejor de Él, a Jesucristo, su único Hijo, por amor a ti. Esa es la verdad, vales muchísimo. Entonces, ante cualquier mentira que venga a nuestra mente y a nuestro corazón, declarar la verdad. Es lo primero que hizo Nehemías. Segundo, verso 9. Porque todos ellos
amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Segunda cosa que hizo Nehemías fue declarar la realidad. La realidad es que estos enemigos que ahora se quieren volver en mi amigo o nuestros amigos, en realidad todo este tiempo nos han estado asustando, diciéndonos: no vas a poder, no vas a alcanzar. Y de repente tú el día de hoy estás a punto de tirar la toalla porque escuchas estas palabras, ¿verdad? Importante, Nehemías declaró lo que era cierto, lo que era correcto, lo que estaba sucediéndole. Ellos se están burlando de nosotros y piensan que Dios no va a acabar la obra a la cual nos ha llamado a realizar. Tal vez el día de hoy estás lidiando con adicciones y estás en Recupérate y de pronto te sientes todavía débil en la clase de Recupérate, la clase que tenemos de adicciones. No pierdas la esperanza ante lo que te digan los demás, porque la realidad es que la palabra de Dios, Dios mismo nos enseña que el que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar, la va a realizar. Dios dice eso en su palabra. Yo le creo a Dios, creámosle al Señor. Lo clave aquí es que estés seguro, tú y yo estemos seguros de que Dios ha comenzado esa buena obra en nosotros, porque la va a llevar hasta terminarla. Es su promesa y lo creemos. Lo primero que hizo Nehemías fue declarar verdad ante la mentira. Lo segundo, declaró realidad y continuó trabajando, no se detuvo por estas palabras. Y lo tercero, me encanta, dice: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Una oración a Dios corta, al grano. Una oración que escucha el Señor. A nosotros aquí en Casa de Luz nos encanta orar cuando estamos agradecidos, y también nos encanta orar, dirigir nuestras palabras a Dios cuando sabemos que algo nos hace falta. Nehemías sabía que sus fuerzas, no solamente las de él, sino las de todo el pueblo que estaba junto con él construyendo, se podían estar debilitando. Era muy importante para Nehemías hacer una oración así y decirle: Señor, fortalece tú mis manos. Vamos a hacer esta oración al final. Si tú vienes el día de hoy cargado y cansado, vamos a pedirle al Señor que fortalezca tus manos. ¿Está bien? Seguimos. La tercera táctica, y esta es la última ya, que emplean los enemigos de Nehemías y que pueden emplear nuestros enemigos el día de hoy, es la intimidación. Dice el verso 10: vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel. Y si usted necesita más nombres para ponerle a sus hijos, pues ahí están. Muy únicos. Porque él estaba encerrado. ¿Quién estaba encerrado? Semaías, el cual me dijo. O sea que Nehemías fue a ver a esta persona que estaba encerrada. Esta persona le dice: reunámonos en la casa de Dios. Otra reunión, ¿verdad? Puras reuniones querían invitarlo a Nehemías. Reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. La intimidación es, por definición, provocación o inspiración de miedo. Y aquí quieren inspirarle miedo a Nehemías. Y le dice: Nehemías, sal corriendo, métete al templo, a la casa de Dios, porque allí vas a salvar tu vida. Miremos lo que responde Nehemías. Verso 11. Y dije: un hombre como yo ha de huir, y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Un hombre como Nehemías. Para este punto sabemos que este hombre había declarado algo que ha sido muy cierto: que la poderosa mano de Dios ha estado con él todo este tiempo. ¿Cómo un hombre a estas alturas del partido va a olvidarse de que la poderosa mano de Dios está con él y que no va a peligrar su vida si Dios así no lo permite? Él no iba a salir corriendo. Pero también hay otra razón por la cual él no hizo caso a esta invitación. Verso 12 dice: y entendí. Me encanta que cuando buscamos tú y yo a Dios en oración y a través de su palabra, Dios nos da el discernimiento para entender. Y si nos falta sabiduría, como dice Santiago 1:5, hay que pedírsela al Señor, porque Él ha prometido darnos sabiduría de la de Él, no limitada a la de los hombres, ilimitada a la de Él. Nos ha prometido dar sabiduría en abundancia y sin reproche.
Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Él nos va a dar el entendimiento como se lo dio a Nehemías. Dice, y entendí. ¿Qué es lo que entendió Nehemías? Que Dios no había enviado a este personaje, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían ¿qué? Sobornado. En otras palabras, le habían dado quién sabe qué bienes o dinero a estas personas para que digan lo que Tobías y Sanbalat querían que digan. Y era que vaya a este lugar y se esconda. Verso 13. Porque fue sobornado para, uno, hacerme temer así. Esa era la meta, poner temor en la vida de Nehemías. Segundo, para que pecase. Y tercero, en ese verso 13, para que les sirviera de mal nombre, nombre con que fuera yo infamado o desacreditado, que tiren mi honor e identidad honor al piso. Para que pecase. ¿Por qué? ¿Por qué Nehemías estaría pecando si fuera a la casa de Dios y se encerrara en el templo? Porque debemos de recordar que Nehemías era una persona que no era rey, no era profeta, tampoco era un sacerdote. Y solo los sacerdotes podían entrar al templo. En aquella época era así. Entonces él, al ir corriendo a salvar su vida, lo que iba a hacer iba a desobedecer la voluntad de Dios. Primero que todo, un profeta no va a decirte que hagas algo que va en contra de la voluntad de Dios. Segundo, y Nehemías lo entendía muy bien, por eso dice, yo no iba a darle la espalda a Dios, yendo a salvar mi vida al templo. Tercero, pues querían que quede mal, ¿no? Querían que quede como el líder que se fue a esconder, a salvar su vida. Y su nombre iba a ser infamado. Verso 14, me encanta, otra vez, Nehemías, un hombre de oración que nos inspira también a buscar a Dios en oración. Dice a Dios en oración, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Acá lo que Nehemías está diciendo es, no les dice mándalos al infierno, ¿no? O sálvalos, Señor. Simplemente encárgate tú de ellos. Porque todos estos profetas querían infundirme miedo. Nehemías hace esa oración, una oración sencilla, directa al Señor. Continúa él trabajando, no se desenfoca. Su prioridad es honrar a Dios y a su palabra. Y aquí quiero hacer un paréntesis rapidito porque segunda de Pedro 1:20 nos dice que no hay ninguna profecía dada por Dios que sea de interpretación privada. En otras palabras, los profetas lo que hacen es abrir la palabra de Dios y declarar palabra de Dios a la gente y en público. Un falso profeta lo que hace es encerrarse en un lugar, detrás de cortinas, una bolita de cristal, saca las cartas, saca lo que sea allí, para decirle a usted algo que es solamente para usted. Eso no viene de Dios, ¿verdad? Y si usted va a los psíquicos el día de hoy, lo que hay que hacer es detener esa práctica. Confiar en Dios y en su palabra. No confiar en falsos profetas. Que vienen vestidos de ovejas y que por dentro son mercaderes, o sea, que hacen lucro, hacedores de maldad. Cuidado, pedirle perdón al Señor. Y si eres uno de estos psíquicos que hace esto, pues a cambiar de profesión y a decirle al Señor, Dios, voy a honrar tu palabra y tu palabra es la que voy a declarar delante de la gente y en público. Entrégale tu vida a Cristo y ves cómo Él te va a dirigir. Entonces, me encanta no confiar en falsos profetas. La oración de Nehemías, acuérdate, Dios mío. Verso 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Perdón. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Óigame, ¿podemos ver lo que está ocurriendo aquí? Más de 100 años de las murallas completamente en el piso, puertas quemadas por el fuego, 100 años. De pronto Dios pone en el corazón de Nehemías orar, ayunar, lamentarse, porque esa ciudad estaba en ruinas y su gente estaba dispersa. Entre el capítulo 1 y el capítulo 2 de Nehemías pasan 4 meses,
4 meses en los que Nehemías y los compañeros de oración de él oraban al Señor y le decían: Señor, permítenos reconstruir tu ciudad de Jerusalén. Así el día de hoy. Y lo increíble es que tomó 52 días la reconstrucción. Así el día de hoy puede ser que tu vida, puede ser que hayan pasado muchos años de tu vida con las paredes y las murallas destruidas en alguna o en varias áreas, como las que mencioné al comienzo. Puede ser que así sea, pero quiero que sepas que si pones tu confianza en el Señor y en oración, en ayuno, en lamento, le dices al Señor: quiero que me ayudes a reconstruir, dame esta oportunidad, Señor. Dios en 52 días puede hacer lo que no ha sucedido en muchos años. Ten la confianza, porque eso es lo que yo veo en este verso. Un Dios que trabaja. Y miren el verso 16 lo que dice. Mire parte de los resultados. Y puedes empezar a tocar, Mario. Ya estamos a punto de terminar. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Le empezaron a tener temor a Dios. Empezaron a respetar. Y se sintieron humillados. Primero temieron, segundo se sintieron humillados y tercero conocieron que por Nehemías, este gran líder, hombre valiente, inteligente, estudiado, todo esto se había logrado. ¿Dice eso la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que ellos entendieron que por nuestro Dios había hecho posible esta obra, esta gran obra. Dios siempre va a tomar la gloria y la honra que solo a Él le corresponde. Esa gran obra a la que Dios nos ha llamado a ser parte es la obra de Él mismo. Nosotros tenemos que poner nuestra parte y Él va a poner la mejor parte. Entonces no dudemos de esto. Dios va a continuar haciendo su obra. Versos del 17 al 19 los voy a leer rapidito porque la historia continúa. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá, del pueblo de Israel, a Tobías. Y las de Tobías venían a ellos. Verso 18, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara. Y Jonatán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Verso 19, también contaban delante de mí, dice Nehemías, las buenas obras de él. Y a él le referían mis palabras. Y enviaba a Tobías cartas, ¿para qué? Para atemorizarme. La historia continúa, aquí no acaba. La reconstrucción de las murallas había terminado, pero así como la vida de todo seguidor de Cristo, la vida de todo creyente es una vida de victoria en victoria. Es una vida diaria de búsqueda del Señor en oración. Todos los días tenemos tú y yo la oportunidad de venir a Dios en oración y decirle: Señor, perdona mi pecado, guíame en este día, quiero hacer tu voluntad. Ayúdame a entender tu voluntad para mi vida y dame las fuerzas para poner por obra aquello que aprendo. Quiero hablarles unas palabras aquí como pastor. Estoy poniendo un segmento aquí que le he llamado de corazón a corazón. Quiero hablarles de mi corazón al corazón de ustedes y darles algunas recomendaciones. Porque mientras pensaba en lo que la palabra de Dios nos enseña, pensaba en lo importante que es estas 7 cosas que les voy a mencionar. Tú y yo estamos llamados a instruirnos en la palabra de Dios. Somos llamados a leer, a estudiar, a aplicar la Biblia a nuestra vida, a vivirla. Estamos supuestos a hacerlo por nuestra propia cuenta. Cada uno de nosotros somos responsables de hacerlo así. Y también estamos animados por parte de Dios a venir a la iglesia a escuchar el estudio de la palabra de Dios. En otras palabras, estamos llamados a la instrucción en la palabra de Dios, en la sabiduría de Dios, la que no tiene límites. Hebreos 10:25 dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Les felicito por estar aquí el día de hoy. Es bueno, es agradable, es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así que qué bueno que estamos aquí escuchando su palabra. Instruyámonos en la palabra de Dios, en nuestras casas individualmente y en la iglesia. Movilicémonos por algún ministerio de la iglesia. Necesitamos invertir nuestro tiempo, nuestros dones y nuestros talentos, aquellos regalos que Dios te ha dado a ti, que me ha dado a mí, aquí en la iglesia.
hay varios ministerios que necesitan que tú te actives y te pongas a chambear junto con nosotros. Hay diversas áreas de trabajo. Tercero, continuemos orando con fe, con la fe que Dios nos ha dado, confiando en Él. Estamos llamados a estar envueltos en oración ferviente unos por otros. Los sábados por la mañana, a las 7 de la mañana, tenemos un servicio de oración. Como ya saben, aquí en Casa de Luz, antes, durante y después, tenemos a nuestros compañeros de oración listos para orar al Señor por cualquier petición que tengamos. Cuarto, adoremos a nuestro Dios con cantos. Podríamos quedarnos en casa escuchando el mensaje en línea, ¿ok? Pero nada como estar en la iglesia junto con nuestros amigos y hermanos cantando. Individualmente lo podemos hacer en nuestra casa, pero cantando juntos como cuerpo en Cristo, adorando, alabando, exaltando. Ponle la palabra que quieras, cantándole a Dios. Nada reemplaza esa experiencia. Y como ya les comenté, hay algunas personas que quisieran venir a Casa de Luz, pero viven en otros estados, hasta en otros países. Nosotros tenemos el privilegio de estar aquí. Vengamos a la casa de Dios y adoremos al Señor juntos. 5, tengamos cuidado unos de otros. Esta semana, de una forma especial, particular, le pedí a los del equipo de Casa de Luz que me cuiden, y yo también me comprometí a cuidarlos. El trabajo de cuidarnos es un trabajo de la iglesia. Debemos de saber cómo estamos. Debemos de estar en los momentos alegres como en los momentos tristes. Enterarnos cómo está nuestro hermano, nuestra hermana, nuestros amigos. Preocuparnos unos por otros. Cuidarnos. 6, su salud es importante en esta vida. Mejoremos la calidad de vida con buenos y sabios consejos. Y acá me traje un librito que se llama Los 7 pilares de la salud, del doctor Colbert, que es un regalito que le tengo aquí a Mario. Pero leyendo este libro, lo estoy leyendo con mi esposa. El doctor confía en Jesucristo, tiene 20 años de experiencia. Me encantan sus sabios consejos. Me dicen a mí algo que he estado practicando, por eso se los menciono, a ver si usted lo quiere practicar. Pero aprendí que cuando uno tiene mucha hambre, uno debe tomarse un vaso de agua así como de este tamaño, así, grandote. Comer después ensaladita y fruta. Y ya después le entra todo lo demás que nos gusta, ¿ok? Pero ya para ese momento, ya el estómago se comunicó con el cerebro de que ya empezó a alimentarse el cuerpo. Porque lo que ocurre es que hay un pequeño atraso en ese sistema de comunicaciones, ¿no? Dicen que dura hasta 20 minutos que nuestro cerebro sepa que estamos llenos. Entonces, pero si empezamos a tomar más agüita, ensalada, fruta, y después entramos a todo lo demás, vamos a ver que comemos menos, que nos vamos a sentir con más energía, que nuestros numeritos van a empezar a bajar, nos vamos a sentir saludables. Dios quiere que seamos personas saludables, y yo creo que es importante recomendaciones así en la iglesia. Lo 7 es que compartamos el evangelio, que busquemos formas de exponer a las personas con las que Dios nos ha rodeado, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos, al evangelio, a las buenas noticias de Jesucristo. En otras palabras, tráiganlos a la iglesia, vayamos a los grupos de hogar, donde allí se puede compartir, se puede desmenuzar un poco lo que ocurrió aquí el domingo, y vayamos a nuestras reuniones de oración, las clases de Casa de Luz. Todas las clases tienen como fundamento la palabra de Dios. No nos perdamos la oportunidad de compartir las buenas noticias de Jesucristo en todos estos ambientes, clases, reuniones que tenemos aquí en la iglesia. Esas son las recomendaciones. Instruirnos en la palabra de Dios, movilizarnos a un ministerio, orando con fe, adorando a Dios con nuestro canto, teniendo cuidados unos con otros, mejorando nuestra salud, compartiendo el evangelio. Cerremos nuestros ojos y hablando de compartir el evangelio quiero darte la oportunidad que Dios nos ha dado en este día de ponernos a cuentas con Él. Porque puede ser que el día de hoy tú dices, realmente no me siento cerca de ti, Dios. Y han venido muchos pensamientos a mi mente que me desaniman en el camino en el que voy. Mi vida no tiene propósito, no tiene sentido, no tiene un rumbo fijo.
Hace un rato no pude decir yo quiero esa vida y vida en abundancia porque no sé de qué se trata. Si tú eres esa persona, la respuesta va a ser la misma. Oremos juntos al Señor. Pidámosle perdón a Dios y pongamos nuestra confianza completa en Él. Porque saliendo de este lugar te aseguro que si haces esta oración sencilla, sincera, Dios te escucha y te va a dar una vida con sentido. Si tú quieres en este día entregarle tu vida a Dios, te voy a pedir que levantes la mano allí donde estás para saber que estás acá y hacer una sencilla oración contigo y por ti. Solo levanta tu mano allí donde estás para saber que tienes esta necesidad y para orar al Señor juntos. Veo tu mano levantada. Gracias al Señor. ¿Habrá alguien más? Qué bueno que es el Señor. ¿Alguien en el salón B100 también? Levanta tu mano allí. Muy bien, veo una mano levantada más por ahí atrás, otras por acá. Gracias, Señor, tú eres bueno. Gracias al Señor. Pueden bajar su mano. Repite conmigo estas palabras. Dios, en este día te doy las gracias por Jesucristo tu Hijo, por haberle enviado a este mundo por amor a mí, porque fue a una cruz para pagar por mis pecados. Te doy las gracias por Jesús. Padre, en estos momentos te pido perdón por mis pecados, por haberte dado la espalda tantas veces. Te suplico, Señor, que me perdones y que me des una nueva oportunidad. Señor, toma mis cargas, toma mis necesidades. Dame una vida con propósito, con sentido. A partir de hoy, Señor, tómame de la mano, guía mi vida, te lo suplico. Oro esto en el nombre de tu Hijo Jesús.